Durante gran parte de la historia, las enfermedades mentales no existían, porque nuestros antepasados, al no conocer el cerebro, consideraban la locura como fuerzas malignas y sobrenaturales que irrumpían la mente. La forma más antigua de liberarlas dio lugar al primer procedimiento quirúrgico, la trepanación, que era muy común en distintas culturas, ya que pensaban que la mente poseída necesitaba un poco de aire y asimismo eran liberados los demonios que tenían dentro. En el siglo XVI se creía que la sangre se albergaba en las enfermedades que ocasionaban la locura, y por ende los doctores desangraban a sus pacientes, o bien recurrían a las sanguijuelas. Posteriormente, se implementaron más tratamientos que más bien eran métodos de tortura, como el quemarlos vivos y así liberar su cuerpo de demonios. Estos sucesos mayormente utilizados en los años 1500 y 1700, cuando miles de dementes fueron quemados en hogueras. A partir del siglo XVII, la idea de posesión satánica desapareció en la mayoría de los países y se dejó a un lado la tortura para cambiar a encerrarlos y encadenarlos, para apartarlos de la sociedad. Beth-Lanyn fue uno de los manicomios que albergaba a diferentes pacientes con locura, en donde se les descuidaba y se les encadenaba. Los manicomios franceses estaban en las mismas condiciones hasta que Felipe Pinel en 1790 mandó liberarlos de las cadenas y ser más considerados con ellos. En 1800 cambió el concepto de manicomio a hospital psiquiátrico, con condiciones más favorables para los pacientes. Sin embargo, seguían sin esperanzas de recuperación, ya que solo cambiaron las cadenas por habitaciones. Más adelante, exploraron sus pensamientos a través de la hipnosis, hasta que Sigmund Freud dio lugar al psicoanálisis. Mencionaba que bastaba con que estuvieran cómodamente en un diván para alcanzar sus pensamientos más profundos. Se llevó a cabo formulando preguntas correctas y evaluando las respuestas, pero no sirvió para los enfermos más graves y volvieron a utilizar los elementos. En el siglo XX se trataba a los pacientes con hidroterapia. El método consistía en colocar a los pacientes en agua caliente para calmarlos, pero lo que realmente hacían era conmocionarlos y sacarlos de su locura. Después de ese tratamiento, el nuevo método buscaba provocar a los pacientes convulsiones inyectando insulina. Este método fue utilizado como una cura para la esquizofrenia, mismo que después fue utilizado como tratamiento para la depresión. Luego de estos tratamientos, se volcaron hacia la electricidad poniendo rayas eléctricas en la cabeza de los enfermos. Tratando de controlar la electricidad, en el siglo XVIII y XIX aplicaron choques en músculos y nervios sin resultados, hasta que en 1937 la terapia consistió en dar choques potentes en la cabeza del enfermo, con resultados positivos, aunque en muchos de los casos cayeron en abusos provocando que el cerebro se atrofiara. Alrededor de 1800, el médico Franz Joseph Gall funda la frenología, pseudociencia que medía la personalidad de las personas por medio de la protuberancia de la cabeza. Posteriormente, en 1947, después de varias investigaciones y de descubrir la historia de Gage, Igas Moniz inventa la lobotomía para controlar a sus pacientes más agresivos. Pero en 1950, Freeman y James Good deciden que podía servirles no solo para esto, sino para todas las enfermedades, e inventan la lobotomía transorbital, la cual quedaría en el pasado al llegar la psicofarmacología en 1952. Con esto, fueron aumentando los padecimientos a tratar y a su vez los nombres y términos, dando paso al Manual Diagnóstico y Estadístico, conocido como DSM. Al paso de los años, la psiquiatría ha ido evolucionando, dándole a los enfermos mentales la oportunidad de mejores tratamientos y de conservar una buena calidad de vida.